Buenas noches, tutor y compañeros de curso de la materia de algoritmos. Mi nombre es Luis Ricardo Luengas Pinzón. Estoy inscrito en el CEAT José Acevedo y Gómez. Curso mi sexto semestre de Ingeniería en Telecomunicaciones. El grupo al que pertenezco es al 301303-264. Mis aficiones son leer y hacer atletismo. El correo es lrluengasp@unadvirtual.edu.co. Mi teléfono celular es 314-314-8030. Mi cuenta por Skype me pueden ubicar en LuisLue1. Siguiendo con el desarrollo de la guía de actividades que nos propone el curso de algoritmos, donde tenemos que realizar este video, vamos a hacer el resumen de la estructura de la temática del curso, en la cual tenemos en la unidad 1 la introducción a la programación. Esa sería la etapa 1, que inicia el 24 de agosto al 6 de septiembre del 2017. Seguimos con la unidad 2, algoritmos y estructura de datos, etapa 2, fecha de inicio 07 de septiembre al 4 de octubre del 2017. Seguimos con la unidad 3, lenguaje de programación, etapa 3, que inicia el 5 de octubre al 18 de octubre del 2017. Este tiene 6 etapas. La etapa 4 inicia el 19 de octubre al 16 de noviembre del 2017. La etapa 5 del 17 de noviembre al 20 de noviembre del 2017, y la etapa 6, que es la evaluación final, va desde el 30 de noviembre al 13 de diciembre. Seguimos con 5 preguntas que nos hace la guía de actividades sobre la unidad, donde nos pregunta: ¿qué entiende por programación de computadores? La programación de computadores es la implementación de un algoritmo en un determinado lenguaje de programación, conformando un programa, mientras que un algoritmo se ejecuta en una máquina abstracta que no tiene limitaciones de memoria o tiempo. Un programa se ejecuta en una máquina real que, si tiene esas limitaciones, el lenguaje de programación puede ser de alto nivel, medio nivel o bajo nivel, en función del grado de abstracción. La segunda pregunta que nos propone la guía de actividades es: descripción de la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta los actuales. Podemos decir que con el paso del tiempo y la continua evolución de las computadoras, los lenguajes de programación han ido cambiando y mejorando de acuerdo a las necesidades, tanto de programadores como de las máquinas en general, dejando consigo una gran variedad de lenguajes y códigos que seguramente nadie conoce en su totalidad. Si nos ponemos en la tarea de investigar un poco sobre la historia de los lenguajes de programación, seguro encontramos datos sorprendentes, como por ejemplo el hecho de que el primer lenguaje de computadora apareció hace más de 100 años y fue escrito por una mujer, Ada Lovelace, quien es considerada como la primera programadora tras haber escrito la manipulación de los símbolos para una máquina de Charles Babbage, que aún no había sido construida. Los lenguajes de programación al principio eran muy difíciles de entender, pues estaban desarrollados para ser entendidos directamente por las máquinas, lenguajes de bajo nivel, y eran muy pocos las personas que se dedicaban al estudio de las mismas o a programar. En ese entonces, con el paso del tiempo, se han hecho diferentes hallazgos cada vez más amigables, y gracias al uso de compiladores e intérpretes se ha podido llevar la programación a un nivel más humano, facilitando el proceso del desarrollo de software. Continuamos con la tercera pregunta: hacer una tabla comparativa de por lo menos 5 lenguajes de programación, incluido el lenguaje C#, que está escrito
en un lenguaje, está discriminado por la letra C y el numeral. Iniciamos con el primero, que sería el C++. Este lenguaje de programación orientado a objetos, creado por Bjarne Strouck, es ponente en cuanto a lo que se refiere a la creación de sistemas complejos en un lenguaje muy robusto. Sus desventajas son que no es atractivo visualmente, no soporta para la creación de páginas web. Su sistema operativo funciona en todos los sistemas operativos con sus respectivas versiones actualizadas. Tenemos el segundo programa, que es el PHP. Es un lenguaje de programación interpretado diseñado originalmente para la creación de páginas web dinámicas. Es un lenguaje multiplataforma orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a la información almacenada en una base de datos. Su desventaja es que es un lenguaje que se interpreta en ejecución para ciertos usos. Puede resultar un inconveniente que el código fuente no pueda ser ocultado. Se usa principalmente para la interpretación del lado del servidor, funciona en páginas web y CMS. Seguimos con el Java, muy reconocido y conocido por la mayoría de los programadores y de la gente que trabaja en el campo de tecnologías de la información o informática. Es un lenguaje orientado a objetos de una plataforma independiente. Fue desarrollado por la compañía Sun Microsystems. Ahora el propietario es Oracle. Se puede realizar distintos aplicativos como son applets, que son aplicaciones especiales que se ejecutan dentro de un navegador al ser cargada una página HTML en un servidor web. Sus desventajas: esperar la actualización siguiente para que sea más rápido. Sirve en todos los sistemas operativos. Continuamos con el cuarto programa, que sería el XML. Es un estándar, crea sus propias etiquetas, permitiendo la definición, transmisión, validación e interpretación de datos entre aplicaciones y entre organizaciones. Permite la estructuración de la información, es la base de la nueva generación de aplicaciones web, intercambio de datos. Sus desventajas son el mayor informe que las aplicaciones XML es que el navegador o el visualizador que el usuario utilice no cuente con parser capas de visualizar el contenido del documento. Funciona en todos los sistemas operativos. Y continuamos con C#, donde, ya les digo, C# es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollados y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. Maneja tipos de datos. Cada miembro tiene un atributo, que cada miembro tiene una clase, tiene un atributo de acceso del tipo público protegido, interno protegido y privado. Sus desventajas: se tiene que conseguir una versión reciente del Visual Studio .NET, y por otra parte se tiene que tener algunos requerimientos mínimos del sistema. Su sistema operativo solamente es funcional en Windows. Esa es la desventaja de C#. Seguimos con la siguiente pregunta, que sería la tendencia en cuanto a los lenguajes de programación. La tendencia de los lenguajes de programación agrupa tres intereses diferentes: el de programar profesional, el de diseñador del lenguaje y el del implementador del lenguaje. Continuando, seguimos con la siguiente pregunta: ¿cuándo se habla de buenas prácticas de programación? Y nombre dos ejemplos. Entonces, para ello tenemos que las prácticas de buena programación hacen referencia a la disciplina y cultura que debe tener un programador o un ingeniero informático o de software.
Debe crear aplicaciones de software robustas, eficientes, fáciles de mantener y un largo etcétera de propiedades externas, como por ejemplo, si se trabaja con un compilador, ajustar sus opciones para que arroje la mayor cantidad de errores y advertencias posibles. Al compilar de ese modo, su aplicación tendrá menos chances de obtener errores aleatorios. El segundo ejemplo sería: todo programa debe ser previamente comentado explicando el propósito, funcionamiento completo y el resultado esperado. Por último tenemos: indague y comente un poco sobre el lenguaje de programación C#. Entonces, el lenguaje de programación C# es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollados y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. Los programadores le consideran el primo hermano de Java. Tipos de datos en C# existen en un rango más amplio y definido de tipos de datos que los que se encuentran en C, C++ o Java. Tiene atributos donde cada miembro de una clase tiene un atributo de acceso del tipo público, protegido, interno protegido y privado. Como falencia se tiene como que debe conseguir una versión reciente el cliente de Visual Studio.net. Por otra parte, se tiene que tener algunos requerimientos mínimos del sistema operativo y que solamente funciona con el sistema operativo de Windows. Bueno, compañeros, eso sería todo. Para todos, mucha suerte en este periodo de aprendizaje y esperamos seguir adelante para poder culminar nuestros estudios. Gracias.